No sé muy bien cómo empezar esto, que puede que sea lo más duro y extraño que he escrito jamás. Me llamo Raúl, como habrás podido comprobar en la portada de este libro. Tengo 25 años, cuando estoy escribiendo estas líneas ahora pueden ser más. También tengo una discapacidad física y un trastorno bipolar. No estoy seguro de que sea el término correcto o debería decir trastorno maníaco-depresivo, pero con el término trastorno bipolar nos entendemos todos. Estoy escribiendo esto después de haber pasado por mi primera fase maníaca, subidón del estado de ánimo, y sin haber salido del todo del proceso de recuperación. Hay muchas cosas que estoy descubriendo sobre la marcha, por no decir que a marcha forzada, de esta enfermedad, y no pretendo ofrecer una visión médica o clínica de lo que es este proceso. Es algo que me resultaría imposible. Lo que pretendo es ofrecer una visión personal y realista de lo que ha sido y está siendo esta experiencia. Quizá una de las más extrañas y enriquecedoras, aunque pueda parecer raro, de mi vida. Vamos al lío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Esta es la carta de presentación tan valiente, pues no se me ocurre una palabra más indicada, que hace Raúl González Sandonís de su libro Bipolar Mente, crónica de un trastorno bipolar. Es curioso y significativo que, bueno, últimamente estoy leyendo muchos libros de este tipo, de padecimientos, trastornos, enfermedades relacionadas con la mente. Cuando, curioso, y me apetece compartirlo con vosotros, me ha tocado de lleno por un tema personal, algo relacionado con una enfermedad mental, pero falsa. Y ya hablaremos de eso. Por eso me parece tan valiente lo que hacen las personas que realmente se encuentran ante esto y tienen la amabilidad, la empatía, la fuerza de compartirlo con los demás. Bipolar Mente. Este libro, que se lee muy rápidamente, vamos, en poco menos de una hora, lo tenéis leído. Es la crónica de lo que este chico vivió en el periodo aproximado de un mes, donde le dio ese ataque, esa crisis que ya os ha comentado, y estuvo hospitalizado. Todas las fases por las que pasó, todos los estados que su mente experimentó, las voces que le hablaban. Es tremendo este libro. Yo creo que es un libro que va a ayudar a mucha gente, sobre todo porque expone todas las fases por las que pasó y está pasando, desde la inicial hasta la depresión, como digo, las voces, la recuperación, asumir lo que le estaba pasando, el diagnóstico, los primeros recuerdos del hospital, porque tuvo una fase en la que no recuerda nada este chico. Y como digo, me parece muy loable y muy valiente. No se puede definir de otra manera. Dijo Rick Yancey que la locura es la nueva normalidad social. En un mundo donde el mayor animal social, nosotros y nosotras mismas, hemos llegado a configurarnos como el peor de los peligros para la supervivencia de la especie. ¿Quién es el loco entonces? ¿Quién es el cuerdo? No es nada baladí que una experiencia traumática del espectro bipolar se nos exponga de la forma más cruda y desnuda para que tomemos buena nota. Raúl González nos narra con total franqueza el proceso por el que pasó de la más profunda euforia a la caída al averno de la depresión total. Los capítulos iniciales se centran en la primera parte del evento, la depresión mayor, una época de oscuridad, apatía e ideas suicidas. Aquí me detengo porque esto es algo de lo que muy poca gente habla, incluso la prensa no habla de esto, y es un problema real que afecta a muchísima gente y del que debemos tener conciencia. Insisto y me repito, eres un valiente, Raúl. En segundo lugar, el ataque de manía por el cual todo estalla y se pasa de la euforia total y la negación de los síntomas y de la enfermedad a la más absoluta inconsciencia. Gracias a sus familiares y a la supervisión del médico de familia ha ingresado en un hospital donde el proceso de incredulidad, la duda general, la resistencia a la evidencia y la negación sistemática dan lugar a la vuelta a la normalidad, lo que significa un rayo de esperanza y el inicio de la convivencia íntima entre la persona y su indefectible y permanente trastorno bipolar. Qué importante es esto que nos ofrece Raúl y que nos cuenta. El texto en el que se sumerge el lector narra con crudeza pero con fino humor. Es interesante también y te hace aún más grande. Narra con crudeza pero con fino humor tanto el proceso como su recuperación, y todo ello con un evidente carácter didáctico, el que Raúl atesora y reparte generosamente. ¿Y quién es Raúl? Raúl González Sandonís nació en Siete Iglesias de Trabancos, es un pueblo de Valladolid.
en el año 1997, graduado en educación primaria con la mención, la especialidad de educación especial. Se nota ese carácter y ese talante tuyo y esa vocación por enseñar y por aplicar la didáctica en los demás. Se nota un montón en tu escritura, te felicito. En estos momentos, los momentos en los que se ha publicado este libro, que lleva poco más de 2 meses en la calle, se encuentra afrontando los estudios de una segunda graduación, en este caso Filología Hispánica. A los 11 días de nacer, sufrió una parálisis cerebral que le ha reducido su movilidad, pero no su actividad literaria. Autor de un poemario titulado Poeta en Troya y de diferentes ensayos, ahora se decanta por la novela y nos narra su experiencia vital de los últimos meses, en los que ha pasado por un trastorno bipolar. El libro es un grito al corazón y al alma, a ayudar a los demás. Estoy convencido de que si alguien padece trastorno bipolar, se va a sentir muy identificado y le va a ayudar este libro. Pero que no solo eso, sino cualquier persona que tenga alguna necesidad, algún tipo de depresión real, por supuesto, y porque con esto no se juega. No se juega y no hay que bromear con estos temas. Estoy buscando. Aquí lo tengo. Antes he leído, digamos, como la presentación la carta de presentación que hace Raúl de este libro. Ahora os quiero leer el prólogo, un mini prólogo que él mismo ha escrito. Empecé a escribir este libro a los pocos días de volver a casa, entonces no supe que iba a ser un libro, solo escribí la primera verdad, a modo de agradecimiento. Y es que Raúl dedica su libro, y es muy importante agradecer a las personas que nos apoyan y que nos quieren y que siempre están con nosotros. Dedica su libro para la gente de la 11 Norte porque se lo merece, para mi familia y amigos por el apoyo, y para mi yo de ayer por sobrevivir. Qué importante es eso. Nos cuenta Raúl que en esa época casi ni sabía dónde había pasado el último mes. Es más, recuerdo haber buscado la organización del hospital donde estuve ingresado para saber si la planta se correspondía con lo que me habían contado, porque me resultaba irreal. Tremendo. Estaba conociendo las acciones de alguien que me suplantó durante 28 días con sus noches. Este libro me ha servido como reconciliación con un pasado cercano y difuso. Hoy, ya con el trastorno asumido, en la medida de lo posible, y siendo consciente de todo lo que ha pasado, me siento para revisar la obra, breve, en la que cuento cosas que muy poca gente sabe. Este libro ha supuesto un ejercicio terapéutico que me ha servido para conocerme un poco mejor en esta nueva fase vital. Siempre he considerado la escritura como un acto sanador y salvador. A través de las palabras tenemos la posibilidad de contar historias, en plural o en singular. Podemos contar una historia, nuestra historia. Historia que se ajustará más o menos a la realidad. Eso depende de cada quien. Yo he procurado ser fiel a lo que sucedió. Si no, ¿de qué serviría? Yo te digo, Raúl, además de que me parece un acto tremendo de valentía y me estoy repitiendo mucho, pero no se me ocurre otra palabra, te muestro mi agradecimiento porque es cuando yo creé Círculo Rojo, entre otras cosas, lo creé para libros como el tuyo. Te has sentido liberado, has sido terapéutico, tú mismo lo has dicho. Nosotros, quizá muy brevemente, hemos aportado en muy pequeña medida un grano de arena para que tú hayas podido sacar de tu interior esto y convertirlo en un libro maravilloso que va a ayudar a mucha gente y sobre todo que te ha ayudado a ti. Eso es lo más importante y con eso ya has triunfado en la literatura. Muchos escritores muy grandes, gente que vende cientos de miles de ejemplares, seguramente no se pueden sentir triunfadores. Tú sí, lo has conseguido, amigo. Enhorabuena.